Episodio 37 de Sirenas Cuánticas, el único podcast que te cuenta puros cuentos. Y para hoy tenemos de invitada a la doctora Emma Perla Solís, la invitada más famosa del podcast, que nos trae un spoiler. ¿Quiere usted saber cómo ganarse la confianza de su hijo? ¿Quiere usted que lo respete, que lo obedezca, que se tranquilice? Pues quédese con nosotros para escuchar cómo se puede criar a un niño positivamente con cuentos terapéuticos. En un universo con terraplanistas y quesadillas sin queso, Sirenas Cuánticas es un podcast donde el arte, la ciencia y la historia confluyen con los hechos. Pues muchas gracias por la invitación nuevamente. Estoy viendo las casualidades que este episodio es el 37. Ajá. Y 3 y 7 dan 10 y el primer episodio que grabé fue el 10. Entonces, vaya usted al 10, ahí puede ver el primero. Ajá, también. Y luego ya, regrésese para acá para con nosotros y platiquemos. El día de hoy, quiero compartirles, Lalo, esta propuesta mía acerca de la crianza positiva de los niños con cuentos de tipo terapéutico, ¿no? Entonces, voy a comentarles que este proyecto nace a raíz de, muchos años de trabajo, ya casi 30 años de trabajo que tengo al frente de un consultorio, al frente de estar asesorando a los padres, que por cierto, tomando en cuenta que estos dos jóvenes de lado no son aún papás, pues es Gracias a Dios. Es una buena invitación a que no se desanimen, que los niños siempre son una bendición en todos los sentidos y nosotros sabemos criarlos. Ya sé que para algunos el hecho de tener niños latosos que no obedecen y les resulta algo complicado, pero en realidad nuestra crianza siempre va a ser como un punto para que ellos puedan mejorar, ¿no? Yo siempre comento, hay niños que pueden tener un problema de tipo neurológico, una inmadurez neurológica y que nos dan ciertos problemas, pero si al problema neurológico le sumamos una mala crianza, entonces tenemos una complicación para la edad adulta. Uh-huh. Entonces, cualquiera que sea la condición de vida de los niños, siempre una buena crianza va a fortalecerlos y nunca sabemos hasta dónde pueden llegar nuestros hijos con una buenas estrategias, ¿no? de trabajo para ellos. Perla, ¿te enteraste del caso de las hermanas Polgar? Eran 3 hermanas. Ajá, que sus padres decidieron que las iban a criar ellas, que las iban a educar más bien, perdón. Ajá. Las iban a educar y las educaron en el ajedrez y se convirtieron en las mejores del mundo. O sea, pero ellas no iban a la escuela. No iban a la escuela, sus padres las educaban. No, yo no lo conozco, creo que sí he escuchado casos de ese estilo, en específico no lo conozco. Pero hay muchas historias, de hecho ya la escuela permite esta parte de criar en casa y ya con la pandemia nos han dado como ese tipo de herramientas, ¿no? Pero yo creo que lo más importante, más allá de si es la escuela o no es la escuela, tiene que ver con los valores y con las formas de autoridad que podemos tener, ¿no? Yo sé que muchos de los padres con lo que batallan es con la autoridad, para poderse hacer escuchar o hacerse respetar, y es que confunden en muchos momentos lo que es agresión con firmeza, y entonces es ahí donde patina el proceso de crianza, ¿no? Porque una cosa es gritar y otra cosa es hablar con volumen. ¿Estás de acuerdo? Ajá, sí. Claro. Nos explicaron muy bien esa diferencia. Exacto, ¿no? Que lo recuerdo muy recientemente. Es hablar con firmeza. Entonces, creo que muchas veces esta parte de la crianza positiva se asume como si tuviéramos que tolerarle todo a los niños. Y no es así. Si uno no le pone los límites a los niños, los límites siempre son un barandal. Yo siempre he dicho que son como el barandal de la vida. O sea, si no le dices hasta dónde, entonces lo arriesgas, ¿no? O sea, la carretera tiene marcadas las líneas. Bueno, no todas, pero deberían tener marcadas las líneas. Aquí en Zacatecas no. Para que no te salgas, ¿no? Y no tengas un accidente. Entonces, esas líneas son esos barandales que nosotros tenemos que mostrarle a los niños hasta dónde pueden y hasta dónde no cruzar porque están en peligro. Entonces, ponerle un límite al hijo o no darle todo es en realidad una muestra de amor hacia ellos, ¿no? Y eso sucede en la terapia. Yo lo veo allí porque mucho de mi trabajo es enseñarle a los papás a volver a colocar estos límites que no sean, que no tiene que ser necesariamente todo amoroso, ¿no? Así como, ay, mi hijo chiquito, precioso. No, cuando tienes que decirle no, pero una cosa es gritarle y enojarte y otra cosa es decir con firmeza, no, esto no se puede, ¿no? O sea, el niño te pega, no.
O sea, esto no se puede. No, a mami no se le pega, ¿no? Pero en ese sentido tenemos que ser congruentes y de ahí que nace esta estrategia de poder contarles estos cuentos a los niños. Yo inicié trabajando con estos cuentos a raíz de una experiencia personal. Yo ya era terapeuta, yo ya tenía maestría cuando nació mi primer hijo. Mi primer hijo nació con labio paladar hendido, con pie equinovario, y es algo que yo le platico mucho a la gente, ¿no? Es este trabajo que yo hice no es de escritorio, no lo saqué leyendo nada más, lo hice con el corazón absoluto porque la estrategia nació allí, de ver a mi hijo y tratar de hacerle la vida más divertida, como la película de, ¿cómo se llama? ¿De La vida es bella? La vida es bella, sí. De este papá que trata de que su hijo no sufra todo lo que podría estar sufriendo y que simultáneamente vea la realidad, ¿no? Entonces, si el niño se iba a operar, pues entonces yo trataba de hacerle historias que le resultaran más divertidas, ¿no? Para que él pudiera entrar. Y entraba a las cirugías él consciente de lo que iba a pasar y salía contento, ¿no? Y en algún momento, bueno, pues decidimos, porque pues él me sugirió que pudiéramos escribir y entonces empezamos a grabar y él me pedía, como chiquito, me pedía que yo ayudara a más niños y empecé a trabajar esta parte de la resiliencia y del fortalecimiento emocional con los niños a través de los cuentos y bueno, pues ya hoy está mi libro publicado y a la venta. Que no necesariamente lo tienen que tener si ya son papás, puede ser que si se van a ser papás en alguna época futura, ¿no? Digamos, esperemos, ¿no? Pues váyanse preparando para que sepan que hay muchas formas de hablar con los niños y que las metáforas hacen una maravilla para poderte acercar al corazón de los niños y poderlos entender. Y me imagino que no solamente si eres padre, ¿no? Por ejemplo, si eres un hermano mayor, también podrías acercarte de una forma positiva con tus hermanos menores gracias a tus cuentos, ¿no? De hecho, sí, claro, o sea, como hermano mayor, como abuelo, como tío, y bueno, en realidad, aunque esta estrategia nació para los niños, en los cuentos por sí solos, la narrativa por sí sola es terapéutica, o sea, el hecho de leer es terapéutico, porque cuando un niño lee, cuando una persona lee, pues ya sabes, ¿no? La cabeza va a fantasear. Seguramente todos los que han leído libros y luego han visto las películas saben que nunca el cine supera al libro. Claro, los que nunca han leído los libros jurarían que es mejor el cine, pero las dos cosas son maravillosas, pero cuando ha habido un texto previo, siempre el libro genera tus personajes, ¿no? Yo recuerdo que mi hijo el más chiquito no quería ver Harry Potter en película hasta que no terminara los libros, porque decía, es que yo aquí tengo mis personajes, ¿no? Y entonces al verlos allá no van a ser los mismos. Y la pura lectura ya es terapéutica porque, ¿no? Lanza la creatividad y te permite explorar, ¿no? Y te permite vivir, sufrir a través de los personajes. Entonces, ya leerle a alguien es todavía un complemento porque ahora tienes dos personas, ¿no? Tienes un vínculo. Si yo leo sola, yo disfruto a través de la imaginación que me genera el texto. Pero cuando yo te leo a ti, ¿no? Entonces, cuando yo te leo, Ceci, cuando te leo, Lalo, entonces ahora somos dos los que estamos compartiendo la magia de la imaginación que está aquí, y entonces se suma un vínculo. Y al sumar un vínculo, lo que tú haces es darle una fuerza mayor al trabajo. Y si además ese cuento que yo te narro es un cuento con el que tú te identificas, con el que tú dices, eso yo ya lo he vivido, eso que le pasa al pollito, eso que le pasa a la tortuga, yo ya lo he vivido, entonces incrementas otro plus, ¿no? Y entonces tenemos una herramienta maravillosa para todos los que les interesa fortalecer a alguien. Porque incluso en realidad en el libro puedes leerle a mamá o puedes leerle al abuelo, ¿no? O el abuelo al nieto, o reunirse en familia, que es lo que yo siempre sugiero, porque cuando yo titulé este libro La magia de los cuentos terapéuticos, me refería justamente a que se genera una magia tremenda cuando lo haces en familia. Claro, yo sé que algunos papás, aduciendo pues a su trabajo, no tienen como esos espacios, pero esto se lleva 10 minutos en los que pueden leer, porque el cuento va a durar 5 minutos, entonces son otros minutitos que te gastes en hablar acerca de ese tema.
si es un tema que va a hablar acerca de, por ejemplo, de cómo manejar la envidia, de cómo manejar el bullying, del divorcio de los papás, de las pesadillas, ¿no? Incluso de poder entender a que tus papás trabajan mucho, que también a ratos se cansan. Son 10 minutos que van a generar en la constancia a lo largo de los días una relación maravillosa. Y eso justamente es lo que va a hacer que los niños respeten a los padres, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños no respetan, porque los niños que son muy inteligentes están esperando ver reciprocidad. Y muchos papás esperan que se les respete solamente por ser padres. Y no es así, o sea, hay que ganarse ese respeto, ¿no? Entonces, los niños respetan a quien aman y a quien les divierte. Entonces, si los papás pueden divertirlos a través de, o explicarles o nutrirlos de ciertas historias a través de esta estrategia, entonces empiezan a ligarse. Entonces, ahorita yo he tenido unas respuestas bien lindas de parte de los niños y de los papás que han hecho el favor de tener el libro, que me dicen, incluso me hablan los niños y me dicen, Perla, hoy mi mamá no me leyó cuento, y la acusan. Claro, entonces digo, yo ya sabía, ¿no? Yo ya sabía que los niños se enamoran de la hora del cuento, ¿no? Entonces, hay un niño de 2 años que ya le dice a su mamá, mi libro de monos, mi libro de los monos, tiene 2 años y ya está enamorándose de este proceso de lectura y de compartir, que en algún momento pues queremos que los niños se enseñen a leer comprándoles muchos libros. No, se enseñan a leer cuando les lees tú, ¿no? Y después ya te dicen, presta el libro, sigo yo, ¿no? Sí. O sea, no solamente se fomenta la lectura y no solamente se les educa de manera positiva, sino que además se establecen vínculos, vínculos fuertes entre los padres y los hijos. Porque es tradicional aquí en México que los padres ejercen la autoridad, ¿no? O sea, quieren que todo emane de una autoridad que debe ser obedecida ciegamente y no se cultiva mucho ni el amor ni otro tipo de valores positivos, sino solo la obediencia. Entonces... Y fíjate que al menos en mi experiencia, sí está el amor. El asunto es que es un amor con mucha culpa. El amor que, o sea, yo no dudo de que los padres aman a sus hijos infinitamente y que creen y que hacen lo que hacen siempre pensando que es lo mejor para ellos, ¿no? Y a veces seguramente se equivocan, pero siempre está esa visión. El error, a mi juicio, es que el amor de hoy en día, de los padres de hoy en día, está plagado de muchos sentimientos de culpa. ¿Por qué? Porque ya las mamás trabajan, ¿no? Los papás están poco tiempo con los hijos y no están muy cansados, muy estresados, la situación económica, todas las situaciones difíciles, y entonces no están tanto tiempo. Y entonces para compensar la ausencia tienden a no corregir, porque entonces imagínate un papá que ve a sus hijos solamente 1 día o 2 días a la semana. Entonces el papá dice, pues ¿cómo lo voy a regañar si está tan poco tiempo conmigo, ¿no? El miedo a que se quede con una mala impresión de ti, el niño, cuando lo ves 1 vez a la semana. Claro, o llega la mamá tarde del trabajo y dice, no, bueno, pues lo veo nada más un ratito, ni modo que lo regañe. No, es que no se trata de regañar, yo vuelvo a lo mismo, no se trata de gritar, se trata de ejercer una autoridad en la que sí puedes hablar con el niño y explicarle por qué sí y por qué no, incluso entender que estén enojados. Pues claro, los niños que han estado solos todo el día, pues terminan enojados, sentidos, pero se trata de acercarse. Entonces, por eso, para mí es ofrecerle a los padres que hay estrategias como esta, que es contar un cuento. Te lleva, te digo, 5 minutos, 5 de plática, un besito, ¿no? Tú dices, buenas noches, ya das el beso. Aquí vienen todas las instrucciones, ¿no? Para que no batalles, para que no batalles. Viene con recetario, viene con instrucciones. No se las brinquen, papás. O sea, de hecho, no les puse dibujitos justamente porque a los niños siempre les digo, esta parte que no tiene dibujitos está aburrida. Bríncatela, ¿no? Porque está hecha para los papás. Claro. Y entonces vienen las instrucciones de cómo contárselo, cómo adecuar el cuento, cómo lo adecuas a la realidad del niño, pero siempre finalizando al terminar el cuento es darle un beso, decirle buenas noches, te quiero, todas las noches. Y ese mensaje va a quedar allí como de programación neurolingüística
va a quedar allí. Y entonces, a lo largo del tiempo, tú vas a recordar. Y seguramente si yo les pregunto, a ver, ¿algún recuerdo positivo que tengan, no sé, de una abuelita o de sus padres, de algo que les dejaron bonito en su infancia? Sí, de hecho mi papá me leía todas las noches y si no, yo ya estaba acostada y él no iba, yo también le gritaba, papá, mi cuento y mi beso. Y sí, era de ley que me leyera si estaba en la casa. Okay. Si no, no me podía dormir. Ok. Órale, no, bueno, a mí no me leían, a mí era de memoria, ¿no? O sea, contar historias, pero todas eran de terror. Eso explica muchas de mis complejos. Me la pasaba asustado. Bueno, pero desarrollaron seguramente tu imaginación, ¿no? Sí, claro, sí. Tengo muchas fantasías todos los días. Entonces, oye, a lo mejor tu familia y la familia de Guillermo del Toro también le contaban cuentos de terror porque siempre hay monstruos. Claro, historias maravillosas y el cine maravilloso de Guillermo del Toro. Claro. Pero siempre debe haber un monstruo o algo así, ¿no? Pues esto que dices es así, ¿no? Entonces, ¿qué te liga? Que quizás tú escuchas cuentos y asocias mi papá. Sí. ¿Me explico? Sí. Y entonces, bueno, ya tú ves un monstruo y sí, dices, digo, mi abuelito. Es de mi familia. Me cae bien ese monstruo, me resulta familiar. Exacto, ¿no te asustas? No, pues, es de la familia. Sí. Entonces, así eso es lo que yo quiero, que finalmente los papás vean que la crianza es un proceso. Es un proceso, no es una cosa de un día, no es una cosa... En Navidad yo veía en las tiendas a los papás buscando los regalos, ¿no? Y regalos caros, y me imaginaba las escenas, ¿no? Les van a llegar los regalos caros y los niños van a un ratito estar allí y luego ese juguete se va a acumular en muchos de los juguetes que están ahí en el estantero, porque los juguetes no juegan solos, ¿no? Es decir, porque no es igual. Los papás dicen, es que nunca agarré el juguete. Y cuando viene fulanito, y pide ese juguete, entonces lo quiere. Bueno, porque hay un otro. Uh-huh. Y en ese otro hay un vínculo. Sí, claro. Sí. Entonces, en ese vínculo es donde aparece la posibilidad de jugar, donde aparece la envidia, y donde aparece la envidia hay posibilidad de vincularse, porque hay posibilidad de trabajarla. Uh-huh. Entonces, si tú previamente le has explicado cómo se maneja la envidia, ¿no? Uh-huh. Entonces lo ayudas a que se ligue y entonces le explicas cómo jugar con un otro. Pero si tú hubieras jugado con ese juguete con el niño, él sabría cómo jugar con el amiguito. ¿Me explico? Oye, Perla, ¿y nos podrías leer un cuento? ¿Nos podrías dar un ejemplo de los cuentos que tienes ahí? Ah, claro. Mira, aquí al principio, aquí tengo el libro. Es este libro, bueno, pues es mi primer libro. Se llama Buenas noches, te quiero, la magia de los cuentos terapéuticos. Y, por cierto, ahorita les pasan unas bases para rifarles uno, quienes nos están escuchando. Y tiene este índice, aparte de las instrucciones, va a tener un índice. Son 40 cuentos ilustrados bellísimamente por Marlene Monterrubio, que es una zacatecana radicada en Barcelona, España. Wow. Y es un libro que está hecho, bueno, mira, en un papel cuché bien bonito, ilustrado a color, todo precioso. Pero tiene un índice en donde cada uno de los cuentos te va a ir diciendo como para qué lo puedes utilizar. Entonces, vamos a elegir uno para que lo pueda yo compartir con ustedes, porque vamos a encontrar, por ejemplo, cuentos para explicar por qué el respeto a los niños diferentes, ¿no? Sea la condición que sea, por si tu cabello, tus lentes, tu peso, tu religión, es el respeto, ¿no? Hay unos cuentos muy divertidos, como yo creo que el más divertido para todos los niños resulta El vampiro Casimiro. Hay cuentos, por ejemplo, sobre la pandemia, sobre cómo manejar el bullying, sobre cómo no estancarte en cosas bobas, en problemas bobos, sobre prevención de abuso sexual infantil, y que son cosas que a veces no puedes decir de manera directa, ¿no? O sea, tú le puedes decir a un niño, no aceptes, pero cuando él ve que hay un animalito que se defendió de esa situación, entonces puede aprenderlo a hacer, ¿no? Sí. Como, por ejemplo, sobre situaciones de cirugía, sobre la muerte, sobre el divorcio, sobre las pesadillas, sobre los hermanos menores, sobre la llegada sobre los celos de los hermanos, sobre como la tolerancia a la frustración cuando no puedes, o sea, quieres decirle al niño, no te detengas en eso, hay que seguir adelante, ¿no? Yo quiero que me lean ese.
¿Cuál? El de la frustración. El ¿El de la frustración? Si hay alguien en el público, lo espero en mi casa. Bueno, ese de la frustración se llama el tigrito panadero. Ujú. El tigrito panadero. En el rincón más apartado del bosque vivían y convivían en paz unos animalitos. Cada uno aportaba algo a los demás. Entre los más queridos estaba Tigrito Panadero, porque todas las mañanas tenía los más deliciosos panes para el desayuno. No había día en que los animalitos no despertaran con el olor de los panes recién horneados, ya que Tigrito Panadero se levantaba muy temprano a prepararlos. Luego, todos hacían grandes filas y rápidamente obtenían su pan. Tigrito se levantó como todos los días y metió los panes al horno, pero de pronto sintió un malestar en su panza y tuvo que salir un rato a buscar un medicamento. El problema fue que olvidó los panes en el horno y se le quemaron. Bueno, no tanto, pero sí suficiente como para que Tigrito se pusiera a llorar de tristeza. Nunca había pasado eso. De pronto empezaron a llegar los animalitos emocionados por su pan y solo encontraron a Tigrito triste y cabizbajo, quien dijo con voz tenue: «Hoy no hay pan. Se quemó. Todo se quemó». Los animalitos regresaron tristes y sin pan. Tigrito se quedó toda la tarde llorando de tristeza por no haber cumplido con lo que se esperaba de él. Por pasar toda la tarde llorando, olvidó ir por la harina y a la mañana siguiente tampoco hubo pan. ¿Y ahora qué pasó?, preguntaron los animalitos. A Tigrito le dio tanto coraje su descuido que pasó todo el día enojado y no recordó traer leche y huevo, de manera que al tercer día, otra vez, no hubo pan. Los animalitos empezaron a ponerse tristes, no sabían cómo remediar la situación y extrañaban su pan calientito. Así fue que un día el viejo tortugón del pueblo decidió hablar con Tigrito y le explicó cómo un error había llevado a otro y ese a otro más, de modo que tenía dos opciones: entendía y reparaba faltas para seguir adelante o se la pasaba llorando y enojado todo el tiempo y renunciaba a la panadería. Tigrito lo pensó, sonrió y dijo: «Vamos por la harina, tengo una idea». Al día siguiente, no solo había preparado el pan de siempre, calientito y delicioso, sino también uno nuevo, el pan tostado con mermelada Don Tigrito, hecho con los panes tostados, casi quemados, de los días anteriores. Los animalitos se pusieron felices y comieron y probaron el nuevo pan, que sabía delicioso. A partir de entonces, Tigrito empezó a probar distintas recetas y los animalitos a disfrutarlas. Lo más importante fue que Tigrito decidió asumir sus errores y buscar oportunidades en las desventajas. Siguió adelante en vez de lamentarse toda la vida. ¿Y tú? ¿Qué haces cuando te equivocas o algo te sale mal? Wow. No, si Ay, me hubieran qué leído ese bonito. cuento hace... No les voy a decir cuánto, pero hace mucho. En vez de los de terror. Otra cosa sería. Sí. Sí. Oye, ¿se dice resiliencia o resiliencia? Resiliencia. 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 Ok. Resiliencia, que tiene que ver con la capacidad de superar adversidades y es salir más fuertes de ese tipo de situaciones a pesar de lo difíciles que son. Pero a veces creemos que la resiliencia se trabaja en la adversidad y no, la resiliencia se trabaja antes. O sea, en realidad te vas preparando para, y porque tú nunca sabes en qué momento te va a llegar una adversidad. Entonces, no preparas a tu hijo y no dices, no, mi hijo no tiene adversidades, pero usted no sabe, señor, señora, en qué momento la vida nos da un vuelco, nos hace un cambio y los tenemos que tener listos. Entonces, lo que estamos buscando, lo que estoy buscando con este texto es darle una herramienta a los papás para que vayan fortaleciendo a sus hijos de manera constante en esta parte de este vínculo con ellos, para que el día de mañana, si ellos se enfrentan a una situación difícil, puedan recordar que les habían estado dando durante mucho tiempo, todas las noches, un recurso psicológico. De hecho, hay un cuento, pero pues no sé, es verdad, hasta dónde nos alcanza para que los tengan. Hay un cuento que les voy a recomendar mucho, que se llama Los trigos del rey hormigón, ¿no? Nada más que este sí es un poquito, dura como unos 7 minutitos. Este se los encargo, aquí está en el libro. Llámeme y se lo paso, ¿no? 492-113-6158 es mi celular. Y con todo gusto se lo hago llegar o le digo las vías para acceder al libro.
O comente, ¿verdad? En el podcast o donde usted lo esté escuchando para que lea las bases y se gane un librito. Para que sí. ya ustedes nos platiquen. Sí, de todas maneras vamos a estar rifando, Perla va a estar rifando un libro. Aquí nada más hay que comentar, dejar un comentario y pues toda la información va a estar ahí Sí, aquí en los comentarios, gente, ahí tenemos toda la información. Y también... Pueden comentar en cualquier video y ya están participando. Y se va a dejar un cuentito, ¿no? También ahí. Sí. Al final vamos a dejar un cuento animado de Perla para que se queden. Para que se queden. Sí, para que lo escuchen. Este cuento que se va a quedar al final es un cuento que habla de cómo manejar el bullying en cualquiera de los sentidos. Pero es un cuento animado que espero que lo puedan compartir, ¿no? Con los niños en las escuelas. Y de verdad, como lo dijiste ahorita, Lalo, o sea, en realidad no es, si te das cuenta, no es solo para los niños. En realidad a todos nos toca de repente pensar cuántas veces estas fallas nos frustran tanto que cometemos más fallas, ¿no? Como le pasó a Don Tigrito Panadero. Entonces, así cada uno de los cuentos lo que busca es como profundizar. Terminas de leer y entonces, fíjate, viene una pregunta, ¿y tú qué haces cuando algo te sale mal? Entonces, cuando le puedes decir al niño, a ver, de verdad, ¿qué hacemos cuando algo nos sale mal? Te presta a la reflexión y entonces puedes estar platicando con el niño acerca de eso y ya le dejaste una imagen, ya no le dijiste, no, es que no te estés frustrando, es que sigue adelante. Es que eso es literal y es directo y a través de Tigrito Panadero es una metáfora. Sí. Claro. Y entonces ya puedes colocar, que eso es lo que propone la terapia narrativa, colocas el problema afuera, ya no soy yo, es Don Tigrito, ¿no? Pero a través de Don Tigrito yo aprendo a que, bueno, ya, pues mira, mira, pan tostado, o sea, no me había sabido el origen del pan tostado, ¿no? Quizás así lo inventaron, y son situaciones que fueron adversas, pero que finalmente te dieron oportunidad ahora de seguir adelante. Claro, nunca es tarde para aprender este tipo de cosas que normalmente son muy descuidadas, ¿no? Sí. Normalmente se han descuidado mucho. Sí, pero bueno, los títulos que nos estuvo leyendo ya hay varios que digo, uy, yo quisiera leer ese. Sí, hay que leerlo. Sí, hay algunos cuentos que incluso involucran a los abuelos y me gustaría mucho que pudieran acceder a esa parte, ¿no? Entonces, pues igual para mí pues invitarlos a que conozcan también mi reciente página que se llama lasalasdeperla.com. Y igual en YouTube, ¿no? Las Alas de Perla. Y bueno, en Facebook, pues está mi nombre, Emma Perla Solís Reséndez. Ahí sí no, como que la creatividad no me ajustó para mucho, pero ahí está mi nombre. Y que me puedan compartir también sus experiencias, sus dudas, y con todo gusto les estaremos asesorando, ¿no? Porque repito, el propósito de mi vida es esta parte, es dedicarnos a la crianza positiva y poderles mostrar que estos 10 minutos, esta magia que generan 10 minutos de leer con tus hijos, les van a permitir a ustedes tener un acercamiento afectivo, no de una autoridad rígida, sino de una autoridad sensible que pueden los niños, y yo creo que los niños, si pueden confiar en sus padres, estamos de gane. O sea, hoy por hoy lo que tenemos que hacer es regresarles los valores a los niños y regresarles la confianza de hablar con nosotros como padres, porque allá afuera hay mucha gente que los va a malinfluenciar o que los va a desviar de su camino. Entonces, lo que quiero es que los niños vuelvan a confiar en ustedes como papás, y yo lo único que hago es proporcionarles una herramienta. Sí, dice el psicólogo Jordan Peterson, si no te encargas tú de educar a tus hijos, la sociedad lo va a hacer, y a la mala. Sí, entonces, bueno, pues esta parte está aquí para ustedes, y si nos dejan sugerencias, pues claro, con todo gusto regresamos para que sigamos platicándole a los papás cómo fortalecer, y seguimos contando cuentos. Quizás para el siguiente podcast les contamos otro y otro, para que los animemos a comprar su libro y a tenerlo. Es una inversión cortita y a veces gastamos más en una ida al cine o en una comida y que se nos va, ¿no? Y esto va a quedar para toda la vida. Es más, es un libro muy hermoso, muy bien hecho, muy bien cuidado por Texere, y está a sus órdenes bien cerquitita, ¿no? Nada más nos dice o comente y hasta se lo puede llevar gratis. Pues muchas gracias, Perla. Eres la invitada favorita de Sirenas Cuánticas y fue un placer tenerte de nuevo con nosotros. No, pues al contrario. Besos a todos, que Dios los bendiga, y gracias por escucharme. Gracias, Ceci, gracias, Laro, y gracias, Sirenas Cuánticas. Adiós, sirenas y tritones. La luciérnaga que no podía brillar, o el poder de la letra I. En el río que está justamente detrás del árbol de lima,
allá cerca del tronco caído, se encontraba una comunidad de luciérnagas que aprovechaban la noche para salir a lucir sus luces. Había muchas luciérnagas, hermosas, que volaban por todos lados haciendo un gran espectáculo. Había una luciérnaga pequeñita, sentada sobre una rama, triste y pensativa, porque por más esfuerzos que hacía, no lograba encender. ¿Qué pasa, bebé? ¿Por qué no vas con las demás a jugar? Es hora de hacer luz y volar. Anita, la luciérnaguita, mostró a su mamá lo que le pasaba. Mira, intento prender y no puedo. Lo vuelvo a intentar y no puedo. Y por más esfuerzo que hago, no puedo. Su mamá, preocupada, la llevó con la doctora Lucy, quien hizo unos exámenes y unos estudios, y encontró que faltaba uno de sus filamentos, y el otro estaba roto. Eso le impedía prender. A veces, algunas luciérnagas nacen así, dijo. ¿Qué haremos?, preguntó la mamá, mientras veía la carita entristecida de Anita. La doctora sonrió y dijo, le pondremos un par de pilitas. ¿Eso se puede? Sí, abrimos aquí y allá, colocamos las pilitas y como casi nueva vas a quedar. ¿Cómo que casi nueva?, dijo Anita sonriendo. Bueno, sí, no nueva, pero de que enciendes, enciendes. ¿Va? Va, dijeron mamá y Anita, aún sin entender demasiado. Así lo hicieron. Operaron a Anita y colocaron un par de pilas donde estaba el problema. Y ya con sus pilitas, Anita intentó encender y no pudo. ¡Qué susto se llevaron todos! Pero volvió a intentar y prendió. Su luz era diferente, un poco más azulada que las otras. La doctora explicó que se genera ese tono por encender a la segunda. Anita estaba feliz, así que la mamá y la luciérnaguita dieron las gracias a la doctora Lucy, porque de momento el color no importaba. Lo más valioso era que ya podía encender. A la segunda, pero encendía. Y aunque su luz era un poco azulada, no tan amarilla intensa como la de las otras, de que encendía, encendía. Al pasar el tiempo, llegó el día en que Anita entraría a la primaria, y ahora tenía miedo de que los demás fueran a burlarse de ella por sus pilas y el color de su luz. Su mamá le explicó que usar pilas no era malo, al contrario, malo sería que no hubiera tenido solución. ¿Y qué hago si alguien me molesta? Usa el poder de la letra I. ¿Cómo? ¿El poder de la letra I? Sí, si alguien te molesta, solo contesta I. Y asunto acabado. Jiji, suena extraño, pero bueno. Llegó el día y efectivamente, muchas de sus compañeras le preguntaron por qué usaba pilas. Y ella explicó que le faltó un filamento al nacer, y por eso la doctora Lucy le puso pilitas, y ahora ya encendía. A la segunda, pero encendía. Había un luciérnago sangrón que empezó a molestarla mucho y a burlarse de ella diciendo, miren, usa pilas, lero lero, no es igual a nosotros, es diferente. Y Anita, que ya había platicado con su mamá, respondió, ¿y? ¿Que usas pilas?, dijo el luciérnago. ¿Qué crees que contestó Anita? Pues sí, efectivamente le contestó, ¿y? ¿Y eso qué? Malo que no me las hubieran puesto. Eres diferente, dijo el luciérnago. ¿Y? Pero tu luz es distinta. ¿Y? Tanto se desesperó el luciérnago sangrón que terminó por dejarla en paz. Anita pudo hacer amigos y descubrió que era muy buena para el fútbol aéreo. Porque déjame contarte que entre las luciérnagas el fútbol se juega con bolitas de polen y es muy divertido. Un día hicieron un juego de luces. Ella brillaba primero, luego las de luces amarillas, luego las de luces verdosas y se veía increíble. Así, Anita aprendió a sacar provecho de la diferencia, o sea, ver una oportunidad donde algunos veían desventaja. Esto fue Sirenas Cuánticas. Los esperamos todos los jueves. No olviden suscribirse, darle like, compartir y buscarnos en Facebook, YouTube y Spotify.